Hola, para mí es un placer presentarme. Mi nombre es Saskia Paola Giraldo Martínez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Americana. Curso tercer semestre y ese trabajo final hace parte de la asignatura de Legislación Comercial, bloque 1, curso BA1 2025-2. Hoy vengo a compartirles un análisis crítico acerca de la obra literaria de Oscar Wilde. Este se llama El crimen de Lord Arthur Savile. He decidido llamarlo La naturaleza humana, destino y libre albedrío. La obra del crimen de Lord Arthur Savile, escrita por Oscar Wilde, es una historia que mezcla la sátira con la profunda reflexión sobre temas sociales universales. Esta historia, traducida por Ricardo Baeza en el 2021, nos sumerge en una historia que gira en torno al choque entre el destino y la capacidad de decidir por uno mismo. Wilde nos muestra cómo una simple predicción puede condicionar la vida de una persona y cómo el sentido del deber puede volverse una fuerte justificación absurda para cometer actos sin pensar. Más allá de la anécdota, esta historia es entonces una representación crítica sobre la comunidad victoriana, donde el humor negro y la ligereza se mezclan con conflictos racionales y morales de gran peso. Esto comienza en un salón elegante, donde un quiromántico le lee la mano al joven Lord Arthur Savile. Lo que revela es inquietante. Su destino es cometer un asesinato. A partir de este momento, Arthur siente una extraña obligación moral. Debe cumplir con la predicción antes de casarse con Sybil Merton, su prometida, como él mismo dice. La ironía del destino de Arthur, que no ve el crimen como una lección, sino como un trabajo que tiene que hacer. En lugar de dudar si la predicción es verdad, simplemente la acepta. Para él, cometer el crimen es la única forma de conseguir lo que quiere, casarse con una conciencia tranquila. Con esto, nuestro escritor Wilde nos muestra cómo las supersticiones pueden confundir nuestra moral, llevándonos a pensar de forma totalmente absurda. Es un recordatorio de que a veces, al creer ciegamente en algo, podemos terminar haciendo cosas que van en contra de lo que realmente somos. Los intentos de Arthur por cometer el asesinato son desastrosos. Primero intenta envenenar a una anciana, pero ella muere a causas naturales. Luego intenta matar a otra persona con una bomba reloj, pero el plan falla estrepitosamente. Y estas situaciones no solo hacen que la historia sea más satírica y divertida, sino que también se burla de la superficialidad de la aristocracia de Londres. Para ellos, la vida e incluso el crimen no son solo un juego. Lo más sorprendente es que Arthur no se siente mal por el remordimiento, sino que le frustra no poder cumplir con su deber de ser un asesinato exitoso. Finalmente, Arthur se libera de su destino al asesinar al quiromántico que le hizo la predicción. Una vez que cumple con su cometido, se casa con Sybil y vive felizmente sin que la sociedad lo juzgue o la justicia lo persiga. ¡Qué final tan fuerte! El desenlace es un golpe directo a la idea que siempre hay de justicia. Arthur se sale con la suya, lo que nos muestra la hipocresía de una sociedad que está dispuesta a hacer la vista gorda con la violencia, siempre y cuando ésta se mantenga la apariencia de respeto y honor. Después del crimen, todo fue calma, como si la violencia hubiese restituido el orden de las cosas. Esto nos deja una sensación de vacío, como si la moralidad y la justicia fueran solo un juego en el que gana el que mejor oculta sus crímenes. Esto me deja tres enseñanzas y para mí tres temas principales que nos invitan a reflexionar, a pensar en ideas claves que siguen siendo relevantes hoy en día. Primero, el destino versus libertad. Este relato nos obliga a preguntarnos qué estamos predestinados o podemos elegir en nuestro camino. Arthur renuncia a su libertad al aceptar su destino sin dudar, creyendo que no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. 2. Una moralidad retorcida. El cuento explora cómo el concepto de deber puede ser una excusa para justificar actos horribles. Wilde nos advierte sobre el peligro de que la gente, especialmente la aristocracia, adapte su moralidad a conveniencia, mostrando una doble moral. Es un recordatorio de lo que a veces lo que consideramos una obligación puede llevarnos a hacer cosas moralmente incorrectas. Y una crítica también a la sociedad victoriana. Esta historia es un espejo que refleja la superficialidad de la clase social alta de la época. Para ellos la vida es un juego y temas tan serios como la muerte, el crimen, los asesinatos y las injusticias se convierten en un simple entretenimiento. En esta época se promovía un estricto código moral y una imagen de respetabilidad, pero esta moralidad era superficial.
y no se aplicaba por igual, especialmente entre las altas clases sociales. Y la ironía y el humor negro es un estilo inconfundible de Wilder. Usa la ironía y el humor negro para convertir una tragedia en una mentira. Con esto expone lo absurdo de ciertos principios cuando se llevan al extremo, haciéndonos reír mientras nos hace reflexionar sobre lo tonto que puede ser nuestro comportamiento humano. En conclusión, el crimen de Lord Arthur Saville es mucho más que un cuento corto. Es un reflejo crítico de la sociedad victorina y una reflexión universal sobre cómo las personas pueden deformar su sentido moral cuando se dejan llevar por supersticiones o por la presión social. Nuestro escritor usa el humor y la ironía y la exageración para mostrarnos la fragilidad de nuestros valores cuando los interpretamos de manera rígida o interesada. Hoy en día la sociedad sigue teniendo una relación ambigua con las predicciones. Por un lado, vivimos en un mundo exageradamente científico y tecnológico donde confiamos en consecuencia de datos, estadísticas y análisis para prever fenómenos como clima, economía, tendencias, moda, salud pública, etc. Pero al mismo tiempo, mucha gente todavía se siente atraída por predicciones más místicas o supersticiosas como horóscopos, tarot, astrología, videntes, entre otras. Lo interesante es que aunque tenemos acceso a información mucho más confiable, seguimos buscando certidumbre en medio de la incertidumbre. Esta necesidad de saber qué va a pasar parece parte de nuestra naturaleza. El problema es cuando esas predicciones condicionan nuestras decisiones éticas o prácticas. Igual que en la historia de Lord Arthur Saville, hay personas que toman decisiones basadas en una predicción que en un análisis crítico. Hoy vemos ejemplos a nivel mundial en cómo se viralizan las predicciones apocalípticas que circulan por todas las redes sociales y afectan la conducta de las personas. En conclusión, para finalizar, el crimen de Lord Arthur Saville me hizo pensar mucho cómo nuestras decisiones se ven influenciadas por creencias y tradiciones y normas sociales. Lord Arthur se deja atrapar por la idea del destino, lo que lo lleva a tomar decisiones irracionales y moralmente cuestionables. Esta situación resalta lo importante que es tener nuestra propia autonomía ética, y es decir, que nuestras acciones se basan en una reflexión consciente sobre lo que es justo y correcto, no en supersticiones o en lo que los demás esperan que nosotros seamos. Con su estilo satírico, este escritor nos recuerda que el verdadero peligro no está en las predicciones, sino en cómo interpretamos y lo aplicamos en nuestras vidas. El hecho de que Arthur encuentre la felicidad después de cometer un crimen demuestra el lado oscuro de las sociedades, de una sociedad que no castiga la violencia, sino que si esta no altera el orden aparente. A nivel personal, esta historia me deja una lección súper clara. Tenemos que cuestionar lo que nos presenta como destino. ¿Cuántas veces nos resignamos a situaciones difíciles pensando que no hay nada que hacer? Pero la verdad es que siempre tenemos la capacidad de decidir y cambiar. Creer ciegamente en el destino es una excusa para no tomar las riendas de nuestra vida, y esto al final nos termina perjudicando. A nivel académico, esta obra resalta el valor del pensamiento crítico. No basta con aceptar una idea solo porque la dijo una figura, una autoridad o porque es una tradición. Es súper importante analizar y decidir si está justa a lo que creemos. Así como Lord Arthur asumió un deber sin fundamento, la sociedad en general debemos aprender a diferenciar entre la información válida y las creencias sin base. Finalmente, en el ámbito profesional, el cuento nos advierte sobre el peligro de justificar decisiones incorrectas en nombre del deber. ¿A quién no le ha pasado que en el trabajo alguien racionaliza una acción poco ética con la excusa de que está siguiendo normas o cumpliendo órdenes? Wilder nos enseña que esta justificación puede llevarnos a consecuencias graves y a veces absurdas. Con todo lo que he leído, me quedan 3 ideas muy claras sobre el relato de Wilder. 1. No te resignes. Hay que cuestionar lo que nos presenta como destino y no quedarse de manos cruzadas. Siempre podemos elegir nuestro camino. 2. Piensa por ti. Es fundamental usar el pensamiento crítico en todos los aspectos de nuestra vida. No solo en la universidad o en el trabajo. Guíate por tu ética. 3. Guíate por tu ética. Tu brújula debe ser tu propia ética, no lo que dicten las tradiciones o lo que otros esperen de ti. Con estas reflexiones, la obra de Wilder sigue siendo increíblemente relevante porque nos reta a pensar en cómo vivimos, en cómo tomamos decisiones y justificamos nuestras acciones hoy en día. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.